Vamos a ver Romanos hoy. Y lo interesante es que el último salmo que leyó el hermano hablaba de el justo, cómo uno puede ser justo. Y hoy vamos a hablar de que no hay justo. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver aquí? Porque esto es muy importante, porque vamos a ver un poquito también de lo que es el comienzo de la idea de la ley del pecado. La ley del pecado. ¿Sí? Entonces ahí cubrimos eso hace mucho tiempo en Ley y Gracia, y vamos a ver un poquito, vamos a recordar un poquito de lo que habíamos estudiado. ¿Sí? Entonces, vamos a ver hoy Romanos 3, versículos 9 al 20. 9 al 20. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar con el 9, y realmente no vamos a durar mucho tiempo en varios versículos porque realmente dicen lo mismo. Pero vamos a ir a los versículos más importantes y explicarlos, y si hay preguntas, comentarios ahí, podemos ver. Entonces dice ahí en Romanos 3, 9, y recuerden que vamos a seguir con Romanos, simplemente va a ser más lento, porque de repente, por ejemplo, cubrimos las fiestas o los días sagrados, y vamos a ver Daniel 2, 7, 8 y 9 en los siguientes dos domingos. Después vamos a ver los últimos de septiembre, vamos a ver la Trinidad. Entonces, y va a haber varios domingos que no vamos a tener domingo en la mañana, sino vamos a tener domingo en la tarde, porque son servicios especiales por las fiestas o los días sagrados que estamos aprendiendo que debemos llevar. Entonces, aquí estamos en Romanos 3, 9. Dice, entonces, ¿qué? ¿Les llevamos alguna ventaja? Claro que no, porque ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles de que todos están sujetos al pecado. Él comienza aquí con esto de, entonces, ¿qué? ¿Les llevamos alguna ventaja? ¿Quién? ¿De quién está hablando? Está hablando de los judíos, porque él estaba diciendo, ya vimos en el 1 al 8, que sí, porque preguntó, ¿hay un beneficio de ser judío? ¿Hay beneficio de la circuncisión? Dijo, sí, claro que sí, hay un beneficio. Beneficio. ¿Y cuál es el beneficio de ser judío? Pues ya tienen la escritura. Ya fueron enseñados desde chicos lo que son los mandamientos y lo que dice la palabra. Entonces, claro que hay un beneficio. Claro. Y también en la circuncisión, porque nacieron ahí bajo la promesa, y eso sí es beneficio, pero estamos hablando de beneficio. Y ahora dice, ¿les llevamos alguna ventaja? Ventaja. Una cosa es beneficio y otra cosa es ventaja. ¿Y de qué está hablando también? Porque aquí no está hablando de que tienen la Torah, no, pero está hablando de, y en sí, todo lo que vamos a estar viendo tiene que ver con la justificación. La justificación. Y si no vemos ese contexto, no vamos a entender lo que es esta pregunta. Porque acaba de preguntar, ¿qué beneficio hay en ser judío? Mucho, dijo. Y ahora dice, ¿cuál ventaja hay? Pues la ventaja no hay. No hay ventaja en cuanto a la justificación. No hay ventaja. Los judíos a los gentiles. Porque por eso dice, claro que no. Y luego explica por qué está diciendo eso. Y está explicando lo que es el contexto de todo esto. Dice de que, porque ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles, diciendo, los dos lados, los dos
podemos decir, tipo de persona. Recuerden que la palabra judío no estamos hablando de Israel completo. Estamos hablando de los que regresaron de Babilonia. Estamos hablando de un 10% de los judíos que regresaron. ¿Y por qué judíos? Porque se dividió el reino en el Antiguo Testamento. Se dividió el reino en la casa de Israel y la casa de Judá. Dos tribus aquí, 10 tribus aquí. Y Israel se perdió completamente, casi completamente. Y luego los judíos o la casa de Judá regresó a Israel. Y por eso se decía los judíos. Y no hay problema. Pero no es Israel completo. Por eso cuando Yahushua viene, que dice, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y gracias a Yahweh que Él buscó. Y aquí estamos. ¿Sí? Porque ya, recuerden que Israel no tiene que ver con tu sangre, sino tiene que ver con tu fe. ¿En quién crees? Entonces eso es. Somos Israel. Entonces, los judíos, está diciendo los dos que tienen en este momento en el Nuevo Testamento. Tenemos judíos, los que están apartados según para Yahweh, y luego a los gentiles que son idólatras. Entonces, esa es la idea de todo eso. Entonces, dice aquí, mira, ya hemos acusado. Ya los dos, no importa si tienes sangre judía o si eres gentil, los dos. ¿Y qué son acusados? Porque estamos acusados, ¿verdad? Dice, de que todos están sujetos al pecado. En la Reina Valera y en otras versiones dice, están bajo el pecado. Están bajo el pecado. Esto es importantísimo. Aquí comenzamos a ver lo que es la ley del pecado. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero es muy importante entender esa palabra bajo. Porque es la palabra uper o hiper en griego. Y a veces pensamos, alguien dice que uno está bajo la ley, después pensamos, es que él cree en la ley. No es lo que está diciendo. Y lo vamos a ver aquí en este versículo, que dice, están sujetos al pecado. Cuando dice que están bajo el pecado, es que el pecado está arriba de uno y no puede escaparse. Entonces, cuando alguien está bajo la ley, es que está la ley arriba de alguien. Y lo hemos visto, por ejemplo, lo hemos hablado de que si uno está manejando y está manejando el límite de velocidad y no hay problema, y ningún tránsito te para ni nada, estamos bien, estamos libres, ¿verdad? No estamos bajo la ley. La ley no está sobre nosotros. Pero en el momento cuando empiezo a dar un poquito más y ya el tránsito me para, ya en ese momento estoy bajo la ley. Porque la ley está poniéndose encima de mí. Porque yo estuve haciendo algo que no debía de hacer, entonces yo me pongo bajo la ley. ¿Entendemos ese concepto? Lo que significa esa palabra. Eso es importantísimo para entender el resto de Romanos. Porque cuando dice bajo el pecado, bajo la ley, es cuando están arriba, están encima de nosotros. Por eso dice ahí, están sujetos al pecado. Sujetos al pecado. Porque el pecado está arriba y está presionando y ya no podemos salir de ahí. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. ¿Con eso? Porque esa definición, entender eso es importantísimo para el resto otra vez de Romanos. Si no entendemos eso,
Si no entiendes eso, no vas a entender a Pablo. Para nada. Eso hay que entender eso completamente. Entonces, sí, hermano. Debe comentar que obviamente la ley es santa, ¿verdad? Si se usa correctamente. Sí, si no, la religión judía nace cuando un rey, no recuerdo el nombre del rey, da la autorización para que ellos vayan y levanten el templo. Entonces, pero ellos establecen su propia ley porque ellos empiezan la gente que estaba ahí ya estaba mezclada con otras etnias. Sí. Entonces tuvieron que hacer ahí Sí, empezaron a agregar más leyes y todo y poner su confianza en eso. No agregar más leyes, sino a no llevarla como dice la palabra. Sí. La ley se usa correctamente. Sí. Porque también una ley que puede hacer mal. Sí. Entonces, es muy interesante eso porque nos marca que judíos son aquellos que vinieron, se establecieron y nació esa forma de vivir religiosamente. Sí. Sí. Y el Señor Jesús les dice a ellos, ¿verdad? Siervos y guía de siervos. Sí. Sí, y ahorita vamos a ver que no todos fueron así. Porque había gente justa que estaban llevando bien la palabra, pero cuando uno no, pues es que estamos sujetos, estamos bajo, ¿vale? Y eso es correcto. Entonces aquí, cuando hablamos de bajo la ley, no estamos hablando solamente de los judíos. Y ya más adelante vamos a ver eso, especialmente creo que en el 21 al 31, que vamos a ver más adelante. Pero yo estaba leyendo unos comentarios y cuando ponen la palabra ahí o la frase bajo la ley, el comentario luego dice los judíos. Y eso es una mentira. Así no se interpreta eso. Bajo la ley es cuando cuando la ley está encima de ti. Significa cuando no estás usando la ley como debes usar la ley. Entonces, eso es lo que es ser bajo. Entonces, ese concepto es muy, muy importante. Tenemos que entender ese si queremos otra vez entender a Pablo. Y recuerden que cuando Pablo usa la palabra ley en sus escritos, recuerden que hay 7 leyes, por lo menos, que Pablo habla de 7 leyes. Entonces, ¿qué significa leyes? Ese es el problema. Cuando ponemos ley, pensamos luego en la ley de Moisés, ¿verdad? Pero el problema es que la palabra nomos en griego se puede traducir como normas o régimen. Régimen es otra traducción. Entonces, cuando vemos aquí que hay 7 leyes que menciona Pablo en sus escritos, es importante entender ya en el momento cuando estamos leyendo de cuál ley está hablando, de cuál norma está hablando, de cuál régimen está hablando. Ahí tenemos la ley de Dios, la ley del pecado y la muerte, la ley del espíritu de vida, la ley de la fe, la ley de la justicia y la ley del Cristo, o del Mesías. Entonces, tenemos que buscar y entender de qué está hablando, porque a veces simplemente dice la ley y realmente no está hablando de Moisés. No está hablando de las instrucciones, la Torah de ahí. Entonces, eso es importantísimo. Ahí eso nos va a ayudar a traducir o interpretar lo que vamos a ver. ¿Sí? Ya.
Ok. Entonces, vamos a seguir de ahí. Vamos a seguir de ahí y ahorita vamos a ver eso otra vez de la ley, porque en el 19 y el 20 regresamos a la palabra ley y vamos a ver lo que significa ahí. Ahora, dice en el 10, 11 y 12, así está escrito: no hay un justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Elohim, todos se extraviaron, juntos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí vemos, esto es Salmo 14, si quieres buscarlo después, Salmo 14, 1 al 3. Y lo interesante es que en el Salmo 14, 1 al 3, no está hablando de todas las personas. En el Salmo 14, 1 al 3, está hablando de los malvados. De los malvados. Pero aquí Pablo aplica estos versículos a todos. En Salmo 14 está hablando a los malvados y Pablo aquí a todos. Entonces, ¿por qué lo usa de esta manera? ¿Por qué? Esto es importante. Porque la palabra ahí dice, no hay un justo. Pero, ¿cómo que no hay un justo? ¿Qué dice la palabra de Dios, de Yahweh, de Noé? Cuando encontró a Noé, le dijo, es un hombre sin tacha, él camina con Yahweh. Entonces dices, ¿cómo que no hay un justo? Después vemos a Job, va el Satán, va Satanás ahí con Yahweh y le dice, oye, Yahweh le dice, ¿dónde has estado? Rodeando ahí, checando a ver si hay alguien o algo en la tierra, y él dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Es un hombre intachable, justo. Entonces, ya también después, ¿de quién más? Ahí en el Nuevo Testamento habla de José, el padre de Jesús, de Yahushua. Dice que es un hombre justo. Zacarías y Elizabeth de Juan el Bautista, justos, que seguían toda la ley. Y luego habla de Simeón. Recuerden que Simeón ya en el momento agarró a Yahushua y lo levanta, y era un hombre justo, dice la palabra. Y luego también José de Arimatea, también dice de él que fue un hombre justo a llevar el cuerpo del Mesías. Entonces todos ellos dicen que son justos. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Pablo está diciendo que no hay un justo, pero el resto de la palabra dice que sí hay justos. Entonces, hay que entender cuál es, otra vez, el contexto de esto. Porque, ¿qué es un justo? Bueno, por ejemplo, cuando hablaba de José, Zacarías, Elizabeth, Simeón, Job, Noé, ¿qué es un justo? El que sigue la justicia, el que sigue la palabra. Entonces, esos son justos. Pero aquí está diciendo que no hay un justo. Entonces, si dice ahí no hay un justo y está aplicando eso a todas las personas, ¿cuál es la deducción? Que no está hablando de la misma cosa, no está hablando de alguien que está caminando, sino está hablando de nuestra situación ante Yahweh. La justificación. Nadie puede decir, yo he hecho tantas cosas y por eso soy justo delante de Yahweh. Yo no puedo justificarme. Entonces eso es lo que está hablando, es el contexto de esto. Entonces Pablo lo aplica de una manera, pero hablando de la justificación.
y no en cómo uno vive, sino en si soy justificado o no. Y por eso lo hace. Es lo interesante porque le dije a Pepe, voy a hablar con Pablo después. Le voy a decir, ¿cómo puedes tomar fuera de contexto algo? Pero lo aplicó de una manera hablando de la justicia. Entonces yo creo que no había problema. Entonces, nada más le voy a preguntar, ya después, en el reino, voy a sentar con Pablo y le voy a decir, oye, ¿cuándo escribiste esto? ¿Qué? Ahí tal vez vamos a tener oportunidad de hacerlo. Entonces ahí tenemos esos versículos y completamente está hablando de nosotros, de todos los que han vivido, que nadie puede justificarse, porque de alguna manera vamos a fallar. De alguna manera. Y por eso sigue en el 13 y 14, que es el Salmo 5:9 y Salmo 143 y el Salmo 10:7, hablando de lo mismo. En el Salmo 5, 140, 10 está hablando de malvados, pero otra vez Pablo lo aplica a toda la gente. Dice, un sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Hay veneno de serpiente debajo de sus labios, su boca está llena de maldiciones y amargura. Ahora, ¿a poco ya conocemos a personas que dices, esa es una persona buena, no hace mal a nadie? Entonces vemos a la gente y no es que todo el día está llena su boca de maldiciones y amargura, pero está aplicando eso diciendo que esto es nosotros, el humano, de alguna manera vamos a fallar, no podemos justificarnos de ninguna manera. Igual que en el 15 y 16 y 17, que es Isaías 59, 7, 8 y Salmo 36, 1. Dice, sus pies son veloces para derramar sangre, hay calamidad y miseria en sus caminos, no conocieron el camino de la paz, no les importa el respeto a Yahweh. Simplemente ven las noticias y cómo la gente corre para derramar sangre. Ahorita hay una fenómena en Estados Unidos que de un juego que están jugando hasta los muchachos, de ir y alguien está parado ya sin saber quién es ni nada y darle un golpe en la cara. Ya han dejado personas en coma en el hospital porque sus pies son veloces para derramar sangre. Así es el humano, diciendo en general, el humano no puede justificarse y no hay respeto para Yahweh, para nada. Ya hoy en día toda la ideología de género va en contra de la misma creación de Yahweh. Entonces automáticamente alguien que cree en la ideología de género no está respetando a Yahweh de ninguna manera, y sigue ahí, dice, bueno, ya vamos a la carne, ¿verdad? de esto. Entonces vemos del versículo 12 al versículo 18, ahí vemos, diciendo, el humano, si eres judío, si eres gentil, no importa, están en la misma posición. No se pueden justificar. Y vamos a verlo más detalle aquí. Dice, pero sabemos que todo lo que dice la Torá, lo dice a los que están bajo la Torá, están bajo la Torá. Ahora, otra vez ahí dice bajo la ley, sería en las otras versiones, bajo la ley. Versículos 19 y 20 comienzan a introducir lo que es esto de la ley del pecado. La ley del pecado. Porque dice, todo lo que dice la Torá, lo dice a los que están bajo la Torá.
¿Qué significa bajo? Los que están obedeciendo. No. Los que no están obedeciendo. Bajo, la ley está sobre, está arriba de él. Entonces es la misma idea de sujetos al pecado. Estamos sujetos a la ley. Pero la ley es buena, perfecta, ¿no? La ley es espíritu, dice ahí. Entonces la ley no es mala, pero cuando nosotros no obedecemos, ya es cuando está arriba de nosotros y está acusándonos, está presionándonos en una carga ahí. Está bajo, y por eso él pone aquí, lo dice a los que están bajo la condenación de la Torah. Porque eso es la idea. Porque la Torah, las instrucciones de Yahweh están aquí. Y son como un espejo. Y si nos dice lo que debemos ser y lo que no debemos ser, en el momento cuando ya fallamos, ya no hay esperanza. No hay justificación. No podemos justificarnos a nosotros mismos. Sabemos que ya hay esperanza en Yahushua, ¿verdad? Pero en nosotros mismos no hay esperanza. Tú puedes ser 99.9% correcto y el 0.1% fallas, ya eres condenado. Porque Yahweh requiere perfección. Por eso dice, pero sabemos que todo lo que dice la Torah, lo dice a los que están bajo la Torah, para que toda boca se calle y todo el mundo quede convicto ante Elohim. Nadie puede decir nada. Está diciendo otra vez. ¿Qué digo? Los judíos, los gentiles están en la misma condición. Y aunque tú estás circuncidado, él está hablando más a los judíos en este momento. Aunque tú eres circuncidado al 8º día, aunque ya tienes la sangre ahí de la nación de Israel, de Judá, ahí no importa. Eso no te da ventaja, porque todos están sujetos al pecado. Y la ley está arriba de las personas, o todas las personas en el mundo. Porque dice, para que toda boca se calle. Nadie va a poder decir nada y todo el mundo quede convicto ante Elohim. Todos estamos condenados si no tenemos el Yahushua, ¿verdad? Todos estamos condenados. Por eso dice, la paga del pecado es muerte. La condenación es muerte. Y estar bajo la ley es como estar bajo el pecado, porque está arriba de nosotros. Condenados a la muerte. Muy bien, ¿estamos bien hasta aquí? ¿Entendemos esto? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ok, vamos a ver el último versículo, que también tiene que ver completamente con el 19. Dice, así que por obras legales nadie se justificará delante de él, pues la función de la Torah es definir el pecado. ¿Sí? Definir el pecado. Así que por obras legales nadie se justificará delante de él. Las instrucciones de Yahweh nunca fueron para la justificación. Nunca fueron para la justificación, ni para los del Antiguo Testamento.
No fue. Las instrucciones de Yahweh siempre fueron para saber cómo vivir de la manera correcta, para vivir como justos, saber lo que es el pecado, como dice más adelante. ¿Qué pasó en Éxodo? Y esto nos va a ayudar a entender mucho de lo que está diciendo Pablo en muchas partes. ¿Qué pasó en Éxodo? Yahweh hizo la obra, ¿verdad? Mandó a Moisés para liberar a Israel. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? Redención. ¿Y qué decimos que? Y la otra parte también hay otra palabra que a veces decimos que la ley está en contra de. Lo han puesto en contra de la ley y la gracia. ¿Sí? Porque la redención viene por medio de la gracia y misericordia de Yahweh. Entonces, Yahweh hizo la obra para liberar a Israel y luego los lleva a una parte y les dice: yo quiero ser su poderoso, yo quiero ser su Elohim, yo quiero que ustedes sean mi pueblo. ¿Qué van a decidir? Después de darles gracia, les da la oportunidad de hacer un pacto. Sí, muchas veces pensamos que las instrucciones o la ley o la Torah es el pacto, pero la ley no es el pacto. ¿Cuál fue el pacto? Yo quiero ser su Dios, yo quiero que sean mi pueblo. Eso fue el pacto. Por eso las instrucciones se llaman el libro del pacto. No dice que el libro es el pacto, sino es el libro del pacto. Por eso ahora hay un nuevo pacto. ¿Pero qué significa nuevo? Renovado. No es un bebé, no es completamente nuevo, es renovado. ¿Por qué? ¿Qué pasó con ese pacto? Yahweh dijo: yo quiero ser su Dios, ustedes quieren ser mi pueblo. Entonces, ¿qué dijo el pueblo? Sí, ¿eh? Y lo que tú digas, lo vamos a hacer. Ya se hizo el pacto por medio de la sangre de animales en ese tiempo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después con el pacto? Decidieron hacer su propio juicio, todos pensando que estaban tomando la decisión de que era lo correcto cuando todos estaban incorrectos. Sí, así es. Rompieron el pacto completamente, hicieron lo que querían hacer. Yahweh dijo esto y hicieron otra cosa. Hicieron esto, Yahweh dijo no hagas esto y lo hacían. Haz esto, no lo hacían. Entonces, ahí fue, ellos rompieron el pacto. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene que haber un nuevo pacto? Porque rompieron el primer pacto. Entonces Yahweh tiene que hacer un pacto renovado y mandar a su hijo, porque el libro del pacto no tenía la habilidad de justificar a nadie, a ninguna persona, porque no era para eso. Yahweh dijo: yo quiero ser su Dios, su Elohim, su poderoso. Ustedes son mi pueblo, y ahora que son mi pueblo, ustedes dicen que sí. Déjenme decirles cómo vivir. Esto es cómo deben vivir, porque esto es lo mejor para ustedes. Y Él les da algo. Entonces, el nuevo pacto no tiene que ver que hay nuevos mandamientos. El nuevo pacto está diciendo: yo voy a mandar otra vez a un sacrificio para renovar el pacto y que sea algo que va a durar para siempre. Sí, para todos y para todos. Sí. Entonces ahí es el nuevo pacto, el pacto renovado. Pero
Yahweh hizo la obra, les preguntó, dijeron que sí, rompieron y luego ya tienen que hacer otro pacto después. Entonces, las instrucciones, la Torah no es el pacto, sino son las instrucciones del pacto. Entonces, cuando hay un pacto renovado, ¿cuáles instrucciones agarramos? Las instrucciones que estaban antes. Es un contrato, ¿sí? Es un contrato, ahí está diciendo, esto es como debes vivir como buen ciudadano del pueblo de Yahweh. Entonces, sabemos que hoy en día hay ciertas cosas que no podemos hacer. No hay templo, ya algunas cosas lo hacemos automáticamente, como nos bañamos después de agarrar algo muerto, lavamos nuestra ropa o hasta a veces tiramos la ropa. Entonces, son cosas que ahí son automáticos ahora y ya simplemente tenemos que buscar y estar seguros que estamos haciendo lo correcto. ¿Sí? Entonces, el libro del pacto. Entonces ya llegamos a esto. Dice, pues la función de la Torah es definir el pecado. No es para justificarnos de ninguna manera y nunca ha sido para eso. Nunca. Porque ya cuando Yahweh se pone delante de ellos, ¿qué dice? Hoy les doy la vida y la bendición y la muerte y la maldición. Ustedes deciden cuál es lo que quieren hacer. Entonces, ahí la función es definir lo que es incorrecto. Yahweh nos da sus instrucciones porque son perfectas, espirituales. Cuando hablamos de andar en el espíritu, no tiene nada que ver con hablar en lenguas, no tiene nada que ver con siento que el espíritu me está diciendo. Andar en el espíritu es andar en su palabra, en sus instrucciones. Entonces, ahí no somos justificados por obras. Las obras nunca justificaban a nadie y las obras son prueba. Las obras son prueba que somos justificados por medio de la sangre del Cordero. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo. Y si no, y en el momento, aún hoy en día, yo estoy justificado. Pero en el momento cuando yo peco, ¿qué hago? ¿Qué me pasa? La ley está sobre mí. Estoy bajo la ley. Aunque todavía soy salvo, no pierdo mi salvación ni nada, pero automáticamente está arriba de mí. Por eso, como en el tránsito, yo estoy bien hasta que el tránsito me para y ya me empieza a poner una multa ahí. No pierdes tu ciudadanía. Sí, no pierdes tu ciudadanía, pero tienes consecuencias. Y a veces son consecuencias buenas, ¿eh? Entonces, eso es. Entonces ahí, aún ahora como creyente, como alguien justificado por la sangre del Mesías, yo puedo ponerme bajo la ley cuando no obedezco las instrucciones. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Entendemos todo ese concepto? Pablo ya va a continuar en el 21 al 31, y ahí hay versículos famosos que casi todos los creyentes saben, o sabemos, Romanos 3:23, ya después, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya cuando fuimos enseñados el camino de Romanos, para hablar a la gente, Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 5:8 y Romanos 10:9-10. Entonces, ese es el camino de Romanos. ¿Cómo? Sí, después de Efesios 2:8-9, no por obras, para que nadie se gloríe, por gracia. Sí, así es. Y es
la verdad, es bello, es increíble. Ahí entendemos, ahora podemos entender que la justificación no viene por nosotros, la justificación viene por la sangre del Cordero. Y por eso tuvo que ser un nuevo pacto, Yahweh. Porque el libro del pacto y el pacto de antes no iba a llevarlos a la justificación. Porque necesitaba sangre de un cordero santo. No de animales, no de alguien más, sino del Mesías, que fue perfecto y no tenía la sangre diferente que nosotros, porque estaba en el cuerpo humano. Su sangre era roja, bueno, a veces azul, ¿verdad? Por aquí, ahí, pero cuando sale ahí tenía la sangre como nosotros. Si no, lo que lo hace diferente es que fue perfecto, sin mancha, sin pecado. Y él nunca estaba sujeto al pecado, bajo el pecado o bajo la ley, nunca. Él fue perfecto y él pudo derramar su sangre para todas las personas que han vivido, que estamos viviendo, los que vivirán. Amén.